Un saludo fraternal para todos nuestros hermanos que fielmente están pendientes de los estudios que estamos desarrollando en esta serie titulada El juicio sobre los vivos. Este es nuestro estudio número 6. Y le rogamos a todos ustedes que si no ha visto las partes o los tópicos que hemos tratado con anterioridad, le pedimos que por favor vaya y busque la parte 1 y lleve la secuencia para que así usted pueda entender todo el conjunto de la serie del juicio sobre los vivos. Bienvenidos una vez más a nuestros hermanos televidentes que nos van a sintonizar a través de este medio tecnológico. Quiero invitarles a todos ustedes como cita de reflexión y meditación para que vayamos a leer en el libro de los testimonios para ministros en la página 234. Ahí hay una cita importantísima que todos nosotros como adventistas del séptimo día debemos entenderla y tomarle mucha atención. Dice lo siguiente esta cita: el tiempo del juicio es un periodo muy solemne, cuando el Señor reúne a los suyos de entre la cizaña. Los que han sido miembros de la misma familia son separados. Se coloca una señal sobre los justos, y serán para mí especial tesoro, ha dicho el Eterno de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Esta cita nos dice a cada uno de nosotros que el juicio que se va a realizar, evidentemente de parte de Dios, es un tiempo muy solemne para todos aquellos que estamos militando en las filas de la iglesia de Dios en esta tierra. Ese juicio es solemne porque dice de que familias van a ser separadas. Esposos perderán a sus esposas o se encontrarán en lados contrarios en el momento de la separación. Padres perderán a hijos, hijos que se rebelaron contra Dios y que no estuvieron dispuestos a pagar el precio para alcanzar la vida eterna. Hermanos que perderán a sus hermanos, aquellos que tomaron la decisión y que decidieron irse en contra de los propósitos y del plan de la salvación que Dios tenía y que Dios había revelado a través de sus santos profetas. Es un periodo solemne, triste a la misma vez y de mucha reflexión para cada uno de nosotros hoy. Hermanos queridos, si no tomamos decisiones hoy, puede ser que nunca las tomemos. Si hoy este día nosotros no despertamos ante lo que se avecina y a lo que está a nuestras puertas, seguramente nunca despertaremos y nos encontraremos durmiendo para la eternidad. Con esto en mente, quiero invitarles a todos que solemnemente nos arrodillemos y supliquemos la bendición del cielo para poder proseguir con este estudio. Querido Dios que habitas en los cielos, gracias por darnos el privilegio de poder, Señor, estar de rodillas delante de su presencia hoy. Señor, nos disponemos para proseguir con nuestro estudio, la serie titulada El juicio sobre los vivos. Un tema, Señor, de la cual desconocemos en gran parte, si no es que en todo. Ayúdanos, oh Dios, para poder prepararnos
ponernos del lado correcto y hacer las decisiones correctas, ahora en este tiempo. Ayúdanos, oh Dios, a poder despertar de nuestro letargo espiritual. Bendice a tu iglesia alrededor del mundo. Bendice a aquellos que fielmente van a darse la oportunidad de poder abrir las Escrituras y estudiar con nosotros esta sexta parte del juicio sobre los vivos. Quédese Dios con nosotros. Se lo rogamos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Libro de Isaías, capítulo 28, versículo 21. Dice lo siguiente: porque el Señor se levantará como en el monte Perafim, como en el valle de Gabaón se enojará, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Las Escrituras nos dicen que el Señor no va a permanecer sentado viendo cómo la iglesia sigue en su festín profano. La Escritura nos dice que hay un momento en que el Dios de Israel se levanta, dice el versículo 21. El Dios de Israel se levanta para hacer su extraña obra. ¿Por qué el libro de Isaías le llama esta obra como algo extraño para la naturaleza de Dios? No es, hermanos queridos, el deseo de Dios de destruir al ser humano. Nunca ha sido el plan de Dios de quitar la vida y de privar de su existencia a aquellos a los cuales Él creó. Por eso es que Isaías está diciendo que esta obra le resulta extraña al mismo Dios, porque está haciendo algo incluso en contra de lo que Él quiere, de los deseos que Él tiene. Y el deseo de Él es que todos los impíos, que todos nosotros procedamos a un arrepentimiento para nuestra salvación. Y a Él le resulta extraño el fenómeno que tenga que intervenir a la humanidad y muy particularmente a la iglesia de Dios en esta tierra, y a la misma vez tenga que separar de la vida a todos aquellos que han traicionado su cometido y que han decidido seguir por su propio camino. Así es de que Isaías nos describe que esta obra es tan extraña, este fenómeno es extraño, esta operación que Él va a hacer cuando se levante es totalmente ajena a lo que Dios realmente quiere hacer. Pero la Escritura nos dice que en realidad, a pesar de que es extraña, a pesar de que es ajena a sus deseos, Él finalmente lo va a realizar. Leíamos en el estudio anterior la cita de Maranatha en la página 209 y quiero leerla una vez más, retomando la óptica que Isaías nos está presentando. Dice lo siguiente: puede parecer que la iglesia está por caer. Aquí quiero yo resaltar algo. Quizás todo aquel adventista sincero, y digo sincero porque hay muchos y la gran mayoría no lo somos, y vamos a verlo más adelante por qué no lo somos, pero todo aquel adventista sincero, aquel adventista que todavía está despierto,
puede observar que en la condición que el pueblo adventista está hoy, le va a ser difícil poder cumplir la misión que Dios le ha encomendado y por cuya condición cada vez más la acción de redención que Dios quiere hacer por la raza humana se ve más lejana. Y esto es que debido a que tanta mundanalidad que ha embriagado la iglesia, la hace una iglesia inaplicable para poder cumplir la misión que Dios le ha encomendado. Entonces, la obra del Evangelio se ha visto retrasada. Y muchos adventistas sinceros se preguntan cómo va a hacer Dios para sacar o salir adelante con este problema que la iglesia de Dios está enfrentando. Pues bien, la cita dice de que va a parecer que la iglesia está por caer, es decir, caer en absoluta apostasía. Pero dice la Escritura, pero no caerá. Es decir, Dios en su gran misericordia ha preservado dentro del pueblo adventista del séptimo día a un grupo selecto de hijos suyos que van a permanecer de pie siendo fieles a la verdad, aun cuando todos los fundamentos y los principios de la iglesia pareciera ser que están caídos y pisoteados por aquellos intrusos que están dentro de su pueblo. Entonces la Escritura dice que no caerá, pero es gracias a este grupo selecto de hijos suyos que son fieles, que no han doblado su rodilla ante Baal, que es como Dios va a preservar la iglesia y va a librarla de caer total y absolutamente en desgracia, en perdición y en apostasía. Sigue diciendo la cita, ella permanece en pie gracias a estos fieles, mientras los pecadores que hay en Sión, es decir, aquellos pecadores, y aquí dirá, pero todos somos pecadores, sí, pero hay dos especies de pecadores, y ya vamos a ver cuáles son estas dos especies de pecadores. Unos son pecadores que reconocen su condición y que están en una lucha continua para vencer el pecado, reformándose constantemente, reavivándose a través de la verdad constantemente. Y otros pecadores son aquellos que todo lo tienen en nada y que las cosas sagradas para ellos no son importantes, que le dan rienda suelta a sus tendencias pecaminosas y se justifican diciendo, Dios nos entiende y Dios nos ama, no importa cómo seamos y cómo sigamos siendo. Esta es otra especie de pecadores. Unos pecadores que no tienen la más mínima, ni la más mínima intención de arrepentirse, ni de convertirse, ni de reformarse, ni de reavivarse. Entonces sigue diciendo, estos pecadores que no tienen el menor deseo de convertirse, dice, mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados, es decir, estos pecadores dice que son tamizados. Esa es la solución que Dios encuentra para poder sacar a la iglesia de este problema en el cual se encuentra. Dice, mientras la paja es separada del trigo. ¿Cuál es la solución de Dios? Separación. Es decir, Dios no le va a quedar otra opción que separar la paja, separar a estos pecadores
que no se arrepienten y que siguen queriendo ejercer su influencia pecaminosa dentro de la iglesia, siguen practicando mundanalidad, siguen practicando pecados, siguen rebajando las normas, siguen pisoteando la verdad, es decir, con sus acciones, aunque con sus labios la profesen. La única solución que Dios tiene para que la iglesia no caiga en desgracia y para que la iglesia no llegue a una apostasía absoluta, dice que Dios tiene que separarlos dentro de la iglesia. Tiene que quitarlos. Y obviamente esa es la obra que el Señor va a hacer cuando Él visita a su iglesia en el día de venganza. Dice que la separación que Él hace es destruyendo de raíz a estos pecadores, quitando de raíz la influencia y el poder que ellos ejercen dentro del pueblo de Dios. Sigue diciendo la cita, es una prueba terrible. ¿Y sabe por qué es terrible? Porque en esta separación se van a separar seres queridos. Por eso es que Isaías 61, 1 al 4 nos dice que este día de venganza deja a un grupo de hijos de Dios enlutados, tristes. Han perdido seres queridos, perdieron madre, padre, hermanos, hermanas, perdieron sobrinos, primos, perdieron hijos, hijas, familiares cercanos. Todo eso lo perdieron. Porque desgraciadamente no todos van a hacer la misma decisión que Dios esperaba. Dice, es una prueba terrible. Sin embargo, tiene que ocurrir. Es decir, aunque es extraña para Dios, es ajena a lo que Dios quiere. No obstante, debe de ocurrir. Nadie fuera de los que han estado venciendo mediante la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio, serán contados con los leales y los fieles, con los que no tienen mancha ni arruga de pecado, con los que no tienen engaño en sus bocas. ¿Qué es lo que nos dice la inspiración? La inspiración nos dice de que esta obra terrible va a ocurrir, va a pasar dentro de su pueblo. Y que ninguno de estos profanos, ninguno de estos que han traicionado el cometido de Dios, podrán ser contados entre los fieles, entre aquellos inmaculados y limpios de labio y de corazón. Aquellos en la cual no hay engaño en sus bocas. Es decir, esta separación de la paja y del trigo, o de la cizaña y el trigo, trae como resultado un grupo selecto de 144,000 santos vivientes que no tendrán suciedad en sus labios. Hermanos, por eso la cita de Testimonios para los Ministros nos dice que la obra del juicio es una obra solemne, es una obra que Dios va a hacer, que aunque es extraña, pero es por el bien y es la única salida que Dios tiene para poder rescatar a su iglesia de esta terrible apostasía, que cada año que pasa el asunto es más difícil, más complicado. Así es de que en esta hora vamos a ver cómo es que Dios hace esta separación. Cómo es que Dios va a hacer este juicio, que es el juicio retributivo de Dios, que es el juicio que Dios ejecuta para poder librar a la iglesia de un montón de intrusos que Satanás ha metido dentro de ella. Vamos a ver el juicio en tres dimensiones. Lo vamos a ver
a través de la tipología, lo vamos a ver a través de las parábolas y lo vamos a ver a través de los profetas. Es decir, en tres diferentes ángulos. Para poder ver la primer parte, el primer ángulo que vamos a analizar, vayámonos al libro de Isaías, en el capítulo 63, versículo 1 al 4. Isaías, el profeta del Evangelio, capítulo 63, versículo 1 al 4. Y miren lo que dice Isaías. Recordemos que es Isaías el que nos habla acerca de este día de venganza en el capítulo 61. Ahora nos va a hablar en el capítulo 63 de este mismo día de venganza. ¿Cuál es la diferencia con el capítulo 63 y 61? En el 63 nos va a especificar Isaías sobre qué fracción del pueblo de Sión es que Dios va a ejecutar la venganza. Es decir, sobre qué parte del pueblo de Dios es que Él va a ejecutar su venganza en ese día, cuando Él se levante y ejecute ese día de venganza, esa obra extraña, ajena a su naturaleza. Dice Isaías capítulo 63, versículo 1, dice lo siguiente: ¿quién es este que viene de Edom? ¿De dónde viene? Dice, de Edom, de Bosra, con vestiduras rojas. Este que es hermoso en su vestir, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, poderoso para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestidura? Se hace una pregunta. ¿Y tus ropas como el que ha pisado el lagar? He pisado el lagar yo solo, y de los pueblos nadie fue conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje. Porque el día de venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. ¿Qué es lo que Isaías nos está explicando? Nos está mostrando a la luz del capítulo 63. Aquí estamos viendo que el Señor viene de un lugar, dice, viene de Edom, de Bosra. Y en la descripción que Isaías está observando, dice de que el Señor viene con vestiduras manchadas de rojo. Es decir, manchadas de sangre. ¿Qué es lo que Él viene a hacer de Edom? ¿Qué es lo que Él hizo en Edom? Que manchó sus vestiduras. Él ejecutó una matanza en Edom. Hermanos, ejecutó una matanza en Edom. Y dice la Escritura en Isaías 63 que esta matanza que Él ejecutó en Edom es el día de venganza de Dios sobre Edom. Y dice que ese día de venganza, en el versículo 4, ese día de venganza va a traer como resultado un grupo de redimidos para el Eterno. Es decir, la única razón o el único medio que Dios tiene para redimir a estos justos que se encuentran en Sión, a estos fieles que se encuentran en Sión, es ejecutar venganza sobre Edom. Ahora me dirán ustedes, pero Edom, ¿quién es?
Para que podamos entender la tipología que estamos viendo, recuerden que estamos tratando el juicio de los vivos a través de la tipología ahora. Para poder entender bien en esta tipología, vamos a irnos a otros versículos o a otro versículo que nos describe quién es Edom, porque Isaías nos está diciendo de que sobre Edom se ejecutó esa venganza y que el Señor manchó sus vestiduras de sangre por haber ejecutado esta matanza en Edom. Dice el libro de Génesis, capítulo 36. Libro de Génesis, capítulo 36. Versículo 1. Dice lo siguiente: y estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Podemos ver también el versículo 43. En la última parte del versículo dice: Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. ¿Qué es lo que encontramos en este texto de Génesis? Encontramos el progenitor de los edomitas. De acuerdo a las escrituras, el progenitor edomita es realmente Esaú. Es decir, Esaú es Edom y Edom es Esaú. En el libro de Isaías 63 nos describe que el Señor ejecuta venganza sobre Edom, es decir, sobre Esaú. Pero ¿quién es Esaú? ¿Quién es Esaú? ¿Cuál es el papel que juega Esaú? Y para poder ver el asunto de Esaú, ahora nos vamos a ir un poco más atrás. Es decir, tipológicamente, vamos ahora a ver el libro de Génesis, capítulo 25, en el versículo 19 en adelante. Dice lo siguiente: estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. En estos versículos nos va a delinear quiénes son los descendientes de Abraham, de la familia de Abraham. Y sale a relucir primeramente Isaac, que es la línea genealógica por la cual se iba a extender las bendiciones de Dios. Isaac, dice versos 20, y era Isaac de 40 años cuando tomó por esposa a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Versos 21. Y oró Isaac por su esposa, que era estéril, y lo aceptó el Eterno, y concibió Rebeca su esposa. Y los hijos, quiero que pongan atención, y los hijos se combatían dentro de ella. Y dijo Rebeca: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Eterno. Y le respondió Dios, es decir, Isaac y Rebeca fueron y preguntaron al Eterno qué es lo que estaba pasando en el vientre de Rebeca. Dicho sea de paso, hermanos queridos, es la primera parte en la Biblia donde se nos describe que hay dos criaturas en el vientre de una mujer. Es decir, es la parte única donde se nos dice, es la primera parte de la Biblia donde se nos dice que iban a nacer dos niños a la vez. Era un fenómeno extraño, único hasta ese momento, porque generalmente hasta ese tiempo, de acuerdo al registro bíblico, lo natural era que naciera un niño. Pero en esta ocasión van a nacer dos. Y entonces dice que Isaac y Rebeca fueron delante del Eterno y entonces fueron a consultar qué es lo que estaba pasando, porque Rebeca sentía dolor, sufrimiento, al sentir esa lucha interminable que tenían estos dos pequeños en el vientre de ella. Y dice entonces la Escritura, fueron a consultar y el Señor respondió, versículo
23. 2 pueblos hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y entonces sigue diciendo, versículo 24. Y cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí habían gemelos en su vientre. Ojo, verso 25. Y salió el primero rubio, y todo él velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Y después salió su hermano, trabando su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Hermanos, verso 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Aquí se nos describe, mis queridos hermanos, se nos describe el nacimiento de estos 2 pequeñitos, de estos 2 hijos de Isaac. Pero mire lo interesante. Dice la Escritura que estos niños eran gemelos. Y una cosa es diferente a ser gemelo y a ser mellizos. Los mellizos pueden nacer, es decir, en el mismo embarazo, pero son diferentes en apariencia. Y la diferencia con los gemelos es que los gemelos son idénticos. La Biblia nos dice que estos 2 niños eran gemelos, pero no eran iguales en apariencia. Por el contrario, uno era lampiño y otro era velludo, es decir, totalmente diferente. Los caracteres incluso de ambos eran totalmente diferentes. Es decir, uno era quieto, dice, mientras que otro era inquieto, le gustaba andar de salvaje en las montañas cazando. Es decir, hay una diferencia en carácter, en apariencia, en todos los aspectos, incluso en el apetito, es decir, en la alimentación. Pero mire lo interesante que nos llama la atención de este versículo. Dice que ellos, por naturaleza, hermanos, por naturaleza, son enemigos desde el vientre de su madre. Es increíble la enemistad de estos niños, al punto que dice que la enemistad de ellos les causó gran dolor a su madre. Gran sufrimiento que la empujó a clamar al Eterno para preguntarle al respecto de estos pequeñitos. Y el Dios del cielo le dijo: no temas, porque hay 2 pueblos dentro de ti. Hay 2 pueblos en el mismo vientre. En el mismo vientre de la mujer, 2 clases de gente, mis queridos. La tipología nos dice, y ojo, recordemos de que estamos tratando con la descendencia de Abraham, la iglesia que Dios iba a establecer en la tierra. Recuerden de que la iglesia está empezando desde Abraham, sucesivamente pasa con Isaac, luego pasa con Jacob, se extiende con el pueblo de Israel, es decir, su primer iglesia antiguo testamentaria. Y miren lo interesante, dice que en esta tipología que Dios nos está presentando, en esta mujer, es decir, en esta esposa de Isaac, había dolor, sufrimiento, porque sus 2 hijos, sus 2 pueblos que tenía en su vientre, tenían conflicto entre ellos. ¿Sabe cuál era el conflicto? El conflicto era la progenitura.
por derecho la progenitura le correspondía a Isaac. Incluso porque nació primero y porque era el mayor. Era la primera vez que se estaba dando este fenómeno del nacimiento de dos a la vez. Y eran los primeros que estaba dando a luz Rebeca. Entonces evidentemente se tenía que elegir un primogénito. Y aunque los dos estaban naciendo primero, dice que la progenitura en realidad le correspondía a Esaú por haber salido primero del vientre. Hermanos queridos, este conflicto tipológico nos revela de una manera significativa un fenómeno que iba a ocurrir en la última mujer o en la última fase de la mujer que Dios tiene en esta tierra. Es decir, en la última fase de la iglesia de Dios en esta tierra. Este fenómeno nos describe cómo la mujer figurativa de hoy iba a tener un conflicto dentro del vientre de ella, dentro de su propia casa, con dos hijos diferentes, con dos hijos opuestos en naturaleza, con dos hijos con diferente perspectiva, propósito y misión. La Escritura nos dice que estos dos niños iban a ser divididos desde las entrañas, desde el nacimiento, desde que ellos nacieran para formar parte de la familia de Isaac. Ellos iban a traer una diferencia e iban a nacer con inclinaciones opuestas. Quisiera prestar atención en esta hora al perfil y a las características que tenía Esaú y sus hijos. ¿Y por qué quiero prestarle atención a Esaú? Porque en Isaías se me presenta al Señor, Dios de Israel, ejecutando venganza sobre Esaú y sobre la descendencia de Esaú. Es decir, ejecutando la venganza con uno de estos dos hermanos que han nacido en el seno de la familia de Isaac. Dicen los siguientes versículos, que yo no lo voy a leer, solo lo voy a ir mencionando. En el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 16 nos dice que Esaú era profano. ¿Quién es una persona profana? Una persona profana es aquella que no le importa hacer de las cosas sagradas, de las cosas santas, algo común. Es decir, ve las cosas santas o consagradas a Dios como algo frívolo. Esa es una persona profana. Un ejemplo de eso, por ejemplo, es el rey Belsasar cuando quiso traer, o más bien cuando trajo los utensilios consagrados del Eterno al festín profano que él estaba haciendo. Ahí es cuando él profanó cosas sagradas con algo frívolo. Pues ese es un profano. Un profano es aquel que no le importa profanar, no le importa trastocar frívolamente las cosas consagradas a Dios. Entonces dice que eso era Esaú. Era un individuo profano de quien no escatimaba ni le importaba las cosas sagradas. Dice también Romanos 9:13 que Esaú era aborrecible delante de los ojos de Dios. Malaquías capítulo 1 versos 4 dice que Esaú era impío delante de Dios. Esaú también se nos describe en Génesis 26 que tomó esposas paganas en lugar de tomar las esposas de su mismo pueblo, es decir, gente de su misma raza. Es decir, se mezcló con esposas paganas y de esa manera trastocó su descendencia e hizo que su descendencia se corrompiera.
También nos dice Génesis 26:35 que Esaú provocó amargura a sus padres. Es decir, causó dolor por su rebeldía, por su infidelidad, por sus acciones profanas y aborrecibles e impiedades que él cometía. Causó dolor cuando vieron a su hijo casarse con mujeres paganas, mezclarse con mujeres idólatras. Esto quiere decir que el Esaú antitípico va a hacer exactamente lo mismo. Va a mezclarse con el paganismo. Va a adoptar el paganismo en sus vidas. Estos son los adventistas del séptimo día, nacidos según la carne. Adventistas del séptimo día que nacen con inclinación o con la inclinación exactamente como la de Esaú. Esaú también, dice Génesis 25:34, era esclavo del apetito. Por el apetito, él no le importó entregar la progenitura. Por eso es que se le llama que era profano. Porque con el fin de agradarse a sí mismo, con el fin de satisfacer sus propios deseos, entregó lo más preciado, lo más sagrado que Dios había concedido al primogénito. Despreció lo sagrado que Dios quería darle. Mis queridos y apreciados hermanos, aquí se nos está describiendo dos tipos de pueblo, dos tipos de hijos que iban a estar dentro de la familia de Dios, dentro de la familia de Isaac. Ahí está registrado en la Escritura. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto nos quiere decir que en la iglesia del antitipo también se iba a enfrentar el mismo fenómeno. Es decir, dos niños iban a nacer dentro del pueblo de Dios, dentro de la misma mujer, dentro de la misma iglesia que Dios iba a levantar en este tiempo. Y dirá usted, ¿por qué el hermano está sacando esta interpretación o esta aplicación de la familia de Isaac, especialmente concerniente a Jacob y Esaú? Hermanos, esto no es un invento de este servidor. Quiero llevarles a una profecía que seguramente ustedes la conocen. Voy a leer lo siguiente. Dice: así como Satanás influyó en Esaú para que marchase contra Jacob, así también instigará a los malos para que destruyan al pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Esta cita, está en Conflicto de los Siglos, página 603. Ahora voy a leer la de Primeros Escritos, página 36. Se promulgó un decreto para matar a los santos, la cual los hizo clamar día y noche por su libramiento. Este fue el tiempo de la angustia de Jacob. En las Escrituras se nos describe de que hay un periodo de angustia. Y proféticamente a este periodo de angustia se le llama la angustia de Jacob. E incluso en el libro de Jeremías, en el capítulo 30, versículo 4 y 9, también se nos describe esta angustia. Vamos a leerlo para que podamos entender por qué yo estoy aplicando la escena de Esaú y Jacob al tiempo del fin. Jeremías capítulo 30, ¿de acuerdo? Versículo 4 al 9. Dice lo siguiente: estas pues son las palabras que habló el Señor acerca de Israel y de Judá. Porque así dice el Eterno:
hemos oído voz de temblor, espanto y no de paz. Preguntad ahora y mirad si el varón da a luz. Dice, porque he visto que todo hombre tenía sus manos en sobre sus lomos, como mujer de parto, y se han tornado pálidos sus rostros. Oh, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, mas de él será librado. Dice el profeta Jeremías de que esta escena es tan anormal, va a ocurrir una escena tan anormal como que el hombre vaya a parir. Evidentemente no sabemos lo que significa parir de parte de un hombre, porque nosotros los hombres nunca se ha registrado en la historia que un hombre haya parido un hijo. Es decir, este escenario es tan anormal como eso. Dice o nos describe la profecía que es el tiempo de angustia de Jacob. Ahora yo quiero decirles que si la profecía nos está diciendo que hay un Jacob antitípico, que va a pasar un tiempo de angustia, quiere decir de que debe de haber también un Esaú antitípico. Es decir, que va a provocar este tiempo de angustia. Esto es así porque el que provocó la angustia de Jacob del tipo fue precisamente la persecución que traía su hermano Esaú sobre Jacob. Entonces indica de esta manera de que así como ocurrió en el tipo, es decir, así como Satanás influyó en Esaú para que marchase contra Jacob, de la misma manera hará en el tiempo final, cuando este periodo de la angustia de Jacob esté ya por entrar en acción. Y hermanos, dice que se promulgará un decreto para matar a los santos, pero de ese decreto serán librados los santos. Así dice primero es escrito, página 36. Quiere decir que los santos no van a morir. Es decir, Dios va a intervenir para librar a Jacob, para proteger a Jacob de ese decreto de muerte que está planificando Esaú, con el propósito de extinguir, eliminar a su propio hermano. Entonces, mis hermanos, si la Escritura me dice a mí que hay un Jacob en el antitipo, es porque realmente también hay un Esaú en el antitipo. Y es este Esaú, profano, impío, que vende su progenitura, vende la bendición de la salvación, trueca la verdad por la mentira, trueca la verdad por el paganismo y la mundanalidad. Este Esaú de hoy, dice la Escritura en el antitipo, va a provocar aflicción sobre su hermano Jacob. Y esto es lo que va a desembocar en una terrible angustia. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que ocurre en esta escena? ¿Qué es lo que pasa en este escenario de la tipología? Dios tiene que intervenir. Entonces, volviendo ahora a Isaías, y ahora sí comprenderemos mejor a Isaías, y vamos a ver que Isaías nos está diciendo algo importantísimo de por qué razón Dios se va a vengar de Edom. ¿Por qué Dios se va a vengar de Esaú? ¿Y cuál es el motivo que Dios tiene para vengarse de Esaú? Dice en el capítulo 63 de Isaías, dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra con vestiduras rojas? Este que es hermoso en su vestir, que marcha en la grandeza de su poder. Dice, yo, el que hablo en justicia, poderoso para salvar. Y se le pregunta, ¿por qué es roja tu vestidura y tus ropas como el que ha pisado el lagar? Dice, he pisado el lagar yo solo.
los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje. Porque el día de venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Es decir, el Señor viene a ejecutar venganza sobre Edom porque Él pretende redimir finalmente a sus hijos. ¿Y a quiénes redime? ¿A quién redime en el tipo cuando se iban a enfrentar Esaú y Jacob? Redimió a Jacob. Entonces, mis queridos hermanos, si hay un Jacob en el antitipo, es decir, hay un pueblo que figurativamente se le llama Jacob por la tipología de Génesis, evidentemente este pueblo es descendencia de este Jacob del pasado. Es decir, es la antipología de esta profecía que se marcó desde el principio en el libro de Génesis. ¿Le parece a usted interesante que dice que los 144,000 redimidos son de las 12 tribus de Jacob? Es decir, son descendientes de las 12 tribus de Israel. Ah, mis hermanos, eso quiere decir que hay una descendencia, hay un remanente que Dios va a librar en el último tiempo. Y que son los jacobitas que se describen en las Escrituras. Pero ¿qué pasa con los que son esaúitas? ¿Qué pasa con los que son aquellos los hermanos nacidos de la carne, o los hermanos inclinados a la carne? ¿Qué es lo que ocurre con ellos? De acuerdo a Isaías 63, dice la inspiración que estos son destruidos. Es decir, Dios ejecuta venganza sobre ellos. Pero mire, hay algo interesante. Esta venganza que Dios va a ejecutar, no va a haber mano humana para que ese fin se logre. Es decir, Dios lo va a hacer solo. Solo Él con sus ángeles. Porque el texto dice en el verso 3: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie fue conmigo. Es decir, no hubo ningún pueblo de la tierra que interviniera en esta venganza que Él iba a ejecutar. Era Él solo con Esaú, eliminando y vengándose sobre Esaú por ser profano, pagano y pervertido. Es decir, no hubo ningún pueblo de la tierra que actuara en ayuda del Señor o que Él usara para ejecutar esta venganza. En el pasado, Dios usó pueblos de la tierra, usó a los babilonios para castigar a los de Judá, usó a los romanos para castigar a los judíos de la época de Cristo, es decir, usó a los asirios para castigar a las 10 tribus del norte, pero en esta ocasión, en esta venganza que Él va a hacer, dice que Él lo va a realizar solo. Queridos hermanos, estamos viviendo ya en la antipología de esta escena que se está dando hoy dentro de nuestra iglesia. Dentro de nuestra iglesia hay dos pueblos, hay dos hijos que son de diferente padre. Es decir, dos hijos, cuando decimos de diferente padre, es que han nacido de diferente padre por la condición e inclinación que ellos tienen. Dentro del pueblo adventista, estos dos hijos están en el mismo seno de ella, se encuentran ahí. Unos son inclinados a lo santo y otros son inclinados a lo profano. Y para concluir, quiero leerles una cita. Está en el libro de Testimonios para los Ministros. Está en la página 47. Página 47. Dice lo siguiente: mientras el Señor trae a la iglesia a aquellos que están verdaderamente convertidos, Satanás al mismo tiempo trae a ella a personas que no están convertidas. Mientras Cristo siembra la buena simiente, Satanás siembra la cizaña.
Hay dos influencias opositoras que se ejercen continuamente sobre los miembros de la iglesia. Una influencia trabaja para la purificación de la iglesia y la otra para la corrupción del pueblo de Dios. Dice, hermanos, que hay dos misioneros dentro de la iglesia adventista del séptimo día. Un misionero es Cristo. El otro misionero es Satanás. ¿Y saben lo interesante? Ambos traen gente a la iglesia. Hasta aquí quizás usted había creído que todos los que son bautizados en la iglesia y que todos los que se añaden a la iglesia vienen de parte de Dios. Pues lo cierto es que eso no es así. Tanto las escrituras en Mateo 13 nos dicen de que el que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, pero que también hay mala semilla que se ha sembrado en el mismo campo, y esa es la cizaña, y la sembró Satanás. Es decir, estos dos misioneros han traído gente dentro de la iglesia. Están ahí. Se encuentran dentro de nuestro medio. Unos, dice la escritura, unos, dice la lectura, trabajan para la purificación de la iglesia y otros trabajan para la corrupción de ella misma, es decir, de la iglesia misma. Entonces quiere decir que dentro de nuestras filas hay dos pueblos. Unos son inclinados al mal y otros son inclinados al bien. Unos son paganos, revestidos de adventismo, y otros son hijos de Dios, con pecado sí, pero gimiendo y clamando para poder llegar a alcanzar a la perfección. Están ahí, son dos hermanos que están en conflicto, y como son opuestos en espíritu, y unos están tratando de elevar la norma mientras que otros están tratando de rebajarlas, evidentemente son contrarios en propósito, misión y en espíritu y naturaleza. Es decir, no se llevan dentro de sí. Y eso es lo que le está causando un gran dolor a la iglesia de Dios hoy. La pregunta es, ¿quién debería de ceder? ¿Los nacidos del Espíritu o los nacidos de la carne? ¿Los que se guían por las concupiscencias de la carne o los que se guían por la dirección del Espíritu? El punto y lo cierto es, mis queridos hermanos, es que dentro de la iglesia de Dios se encuentran esos dos pueblos y están ahí. Y es Dios, solamente Dios, el que se va a encargar de separarlos de una vez por todas y de exterminar a Esaú para poder redimir a Jacob. Es decir, para poder liberar a Jacob. ¿Y por qué es Jacob el que necesita ser liberado? Porque Jacob es el que ha caído sometido a la voluntad de Esaú. Es decir, Esaú está queriendo destruir a Jacob. Está queriendo ahogar a Jacob. ¿Y sabe por qué? Porque los malos son más dentro del pueblo de Dios. ¿Y por qué los malos son más? Vamos a este mismo libro de Testimonios para los Ministros, pero ahora en la página 234. Dice la página 234. 235, perdón. La cizaña se multiplica porque ella misma siembra más cizaña y tiene su parte con la raíz de todo pecado, el diablo. ¿Qué pasa con la cizaña? Dice la inspiración que la cizaña se multiplica. Y sabe, mis hermanos, ¿sabe a qué panorama nos encontramos? La hermana White, en el libro de Eventos de los Últimos Días, nos habló de a qué dimensiones nos encontramos a estas alturas del campeonato. Es decir, cuánta cizaña hay dentro del pueblo de Dios y cuánto trigo se encuentra dentro del pueblo de Dios. Dice lo siguiente en la página 176 de Eventos de los Últimos Días. Es una solemne declaración la que hago a la iglesia,
que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se hayan preparados para terminar su historia terrenal, y que estarían tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. ¿Sabe qué nos está diciendo la inspiración? La inspiración nos está diciendo que ni uno de cada 20 es trigo. Ni uno de cada 20 se encuentra registrado en los libros celestiales. De todos aquellos que tienen sus nombres inscritos en el libro de la iglesia. Es decir, podemos encontrar un trigo entre 20 individuos, siendo pésimos. Podemos encontrarlo. Tal vez podemos encontrarlo. Mis hermanos, entonces podemos decir que de 100 plantas, solamente podríamos encontrar 5 plantitas de trigo y 95 son cizaña. Dentro del pueblo adventista ahora en día hay muchas personas que se unen a este pueblo, es decir, muchas alrededor del mundo que se unen a este pueblo y se unen por canales y filtros que no son aprobados por Dios. Muchos de ellos bajan a las aguas del bautismo de una manera carnal y no espiritual, practicando cosas, hermanos, que solamente entre los paganos se practican. Viviendo como el pagano, pero son adventistas de nombre, tienen sus nombres registrados en los libros de la iglesia. Pero ¿sabe qué es lo peor de todo? Como la iglesia hoy está siendo dirigida por la mayoría, es decir, las decisiones que la iglesia toma son decisiones que se toman por mayoría de votos, por así decirlo. Y estamos viendo que quien tiene mayoría ahora mismo es la cizaña, es Satanás a través de la cizaña, todas aquellas plantitas malas que se han sembrado. Evidentemente, y cada decisión se toma por el 50+1, usted se imaginará, ¿quién es entonces el que está gobernando la iglesia? ¿Quién es entonces el que está en la cabeza de la iglesia queriendo dirigir a la iglesia a su antojo y a su manera? Si las decisiones se están tomando democráticamente. Evidentemente tenemos un proceso de raptación, es decir, Satanás ha raptado el campo, ha infiltrado el terreno, y hay un montón de enemigos dentro del pueblo adventista. De 100 son 95, dice la inspiración. La pregunta ahora que nos debemos hacer es: ¿quién lo trajo a usted? ¿Quién me trajo a mí? ¿Cristo o Satanás? Porque dice que Satanás ha metido cizaña y sigue metiendo. Cristo también ha metido su trigo. Pero ¿quién lo trajo a usted? ¿Quién me trajo a mí? Mis queridos, esa es una pregunta que solamente usted puede responderse. Pero yo le voy a decir algo. Si sus frutos son dignos de arrepentimiento y son frutos del Espíritu para santidad y no para profanación, quiero decirle de que va por el camino correcto y siéntase dichoso. Pero si sus frutos son para rebajar las normas, si sus frutos son para rebajar la verdad, si sus frutos son profanos, para ir en contra de los estandartes de la verdad, asústese, reflexione y tome una decisión pronto, porque el tiempo se está acabando. Mis amados hermanos, vamos a ver de que Dios va a tener que hacer una obra magistral para arreglar este problema. Esaú es exterminado, es decir, Dios se venga de Esaú, de todos aquellos que han trocado la progenitura de Dios por las cosas frívolas de esta tierra. Y va a ser eliminado de entre Sión. Por eso es la venganza. Es decir, sus mismos hermanos, aquellos que una vez profesaron creer lo mismo que usted profesaba, o usted que una vez profesó creer lo mismo que otros profesaban, hay un momento en que Dios los tiene que separar a nosotros. Y ese tiempo, cuando Dios vaya a separar, es un tiempo solemne de tristeza y dolor, porque unos serán separados para destrucción y otros para redención. Hermanos,
Si usted quiere saber ahora cómo es que Dios presenta la separación del juicio de los vivos a través de la parábola, le invito a que se quede en el próximo estudio. En el próximo estudio vamos a ver cómo es que Dios a través de las parábolas especificó de una manera categórica qué es lo que va a involucrar este proceso de separación y cómo es que Dios va a destruir a aquellos que son representados por la planta mala que se encuentra dentro de la iglesia. No se pierde el próximo estudio. Vamos a ver también la obra magistral que los ángeles van a hacer. Y vamos a ver que Dios ha dicho que lo mismo que pasó en su tiempo, es decir, las mismas escenas que en cierto momento de la historia acontecieron, volverán a repetirse en nuestro tiempo, especialmente en la obra de separación que Dios hace con su pueblo. Queridos, que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude, Dios nos dé fuerza y nos guíe hacia el reino. Vamos a orar en esta hora y a cerrar con una oración. Querido Dios, bendito, alabado y glorificado sea su santo nombre. Le pedimos, Dios del cielo, que por favor bendigas tu pueblo. Bendigas a cada uno de sus hijos que se encuentra alrededor del mundo. Le pedimos, oh Dios, que por favor nos ayudes para poder alistarnos y prepararnos para los días malos que se avecinan. Señor, bendice a aquellos que están queriendo caminar a la luz de la verdad y que están queriendo servirle con todo su corazón. Quédese, oh Dios, con nosotros, perdona nuestros pecados, en el nombre santo de Jesús. Amén.